Bienvenidos una vez más a nuestras lecturas devocionales diarias. Estamos muy felices de poder compartir la palabra de Dios para los grupos que nos escuchan, para aquellos que llevan el mensaje a la radio y para todos aquellos que saben que están siendo edificados. Estamos gozosos de servir al Señor haciendo este recorrido a través de las Escrituras. Hemos llegado a la epístola escrita por Santiago y estamos ubicados en el capítulo 2. El capítulo 2 tiene 26 versículos. La mitad de este capítulo habla sobre la parcialidad y la otra mitad nos habla acerca de actuar de acuerdo a la fe. Es decir, que la fe sin obras es muerta. Es necesario que la fe tenga acción, que se manifieste haciendo el bien a otras personas. Ahora bien, veamos pues la primera mitad o la primera parte de este pasaje bíblico. Nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, es decir, sin parcialidad. Aquí hay una denuncia, hay un mandamiento, hay un ruego de Santiago, hay una exigencia, una demanda de parte del Espíritu Santo a abandonar el favoritismo, a dejar por completo el, llamémoslo, esnovismo, también podemos llamarlo discriminación. Todo esto tenemos que abandonarlo. En la iglesia no puede existir ese esnovismo fatal, arrogante, esa tiranía vulgar de pensar que unos son mejores que otros. Lamentablemente en muchas iglesias modernas eso se ve, el favoritismo se nota. Muchas iglesias, especialmente en el liderazgo, hacen acepción de personas. En una oportunidad, hace unos cuantos años, fui a predicar a una iglesia que me pareció gigante, quizás una de las más grandes en que haya predicado. Se reunieron en la campaña cientos de personas. Había muchas camionetas, carros, estaban ubicados en el lugar del estacionamiento, pero vi que habían carros muy lujosos y las personas que venían en esos carros eran muy bien recibidos y atendidos. Yo empecé a notar el asunto, pero vi que los que llegaban a pie, o en taxi, o en bicicleta, o en sus motos, sus moticos viejas de trabajo, no eran recibidos de la misma manera. Había una visible, una notable acepción de personas. Entonces entendí que era necesario predicar este capítulo de Santiago. Y cuando di el mensaje, hice una reprensión acerca de ese comportamiento. ¿Qué creen ustedes? No me echaron ese día de esa iglesia de puro milagro, porque la campaña habían dicho que era de 6 días. Pero al transcurrir la semana, pues obviamente que esto fue desagradando al público del liderazgo, especialmente al pastorado y a los más fuertes allí. No les gustó que les hubiese reprendido esa costumbre, esa tendencia, y al final de la campaña me despidieron sin ninguna honra. Simplemente me dejaron en la puerta de la iglesia. Me tocó buscar un transporte para irme para mi casa porque ya no gustaban los mensajes de reprensión acerca de la vanidad, de lo notable que era el favoritismo allí con los ricos o con los que aparentaban ser ricos. Era esto muy visible. Total, mis amados hermanos, que en las iglesias hoy esto ya es una práctica. Que nos guarde el Señor de practicar tales cosas, de hacer esta selección bandida, esta selección malvada de pensar que los que tienen un poquito más en los bolsillos y en el banco son mejores que los pobres. No hay lugar en el cristianismo para este tipo de comportamiento, para esta práctica. Está prohibida en la palabra del Señor. Y cualquier iglesia que se comporte de esa manera es una iglesia perversa, es una iglesia pagana, es una iglesia mundana. No puede haber ninguna distinción. Todos los hermanos deben sentarse en los mismos lugares, las mismas sillas y deben ser tratados de la misma manera. La iglesia no tiene esta discriminación. Hablo de la verdadera iglesia del Señor. Porque aquí se prohíbe en este pasaje bíblico que porque unos tienen vestidos caros, lujosos y anillos, sean tratados con mucha honra. Por eso el escritor sigue diciendo, si en vuestra congregación entra un hombre que tiene un anillo y tiene cadenas de oro, zarcillos, ropa espléndida, vehículo,
da buenas ofrendas, buenos diezmos y todo aquello de primicias y tantas cosas que les piden en esas iglesias. Pero entra también un hombre pobre, con ropa vieja, andrajosa, no muy lujosa, no de las mejores marcas. Quizá llegó a pie, porque no tiene ni siquiera para pagar un transporte público. Entonces, ¿cómo lo vamos a sentar a este aquí y al otro allá? Vamos a acomodar al rico de manera que se sienta protegido allí en la reunión, en la asamblea, se sienta bienvenido. Incluso en ocasiones se les entrega hasta el púlpito. Parece que el dinero de ellos ha comprado el púlpito. Santiago ya estaba en su tiempo observando todo este comportamiento, él lo analizaba. En ese tiempo se reunían en sinagogas. Las sinagogas eran lugares más que todo para la política, pero también se prestaba para que se reunieran los cristianos. Es muy posible, por lo que hemos leído, como en las sinagogas se reunían los sábados los judíos, pues los domingos los cristianos aprovechaban para pedir prestado o alquilar sinagogas y poderse reunir en los lugares que se les permitía, quizá en épocas donde no los persiguieron mucho. Pero lo cierto es que Santiago está observando el comportamiento, cómo trataban a unos y a otros, y él comienza entonces a reprender esta situación perversa que había en la iglesia. No le gustó para nada al hombre. Y dice, y ustedes miran con agrado al que trae esa ropa espléndida, le dicen, siéntate aquí, aquí, en este buen lugar que te tenemos preparado. Pero al pobre quédate ahí, por favor, después de la línea amarilla. Sí, y avisa por si de pronto necesitas algo, porque no queremos que estés muy cerca aquí de los ricos. O si es posible, siéntate aquí en el suelo o quédate allí de pie. Entonces dice Santiago, ¿acaso no hacéis distinción entre vosotros mismos, los cristianos, y venís a ser como jueces malos o jueces de malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Deja algo claro el Espíritu Santo aquí. En la mayoría de las iglesias, la mayoría de la gente que asiste a las iglesias son obreros, trabajadores, que han tenido que esforzarse. Que si algunos por misericordia y gracia del Señor han logrado comprarse un carro, ha sido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, porque han sido pobres, han sido obreros trabajadores. El tener un carro ya no significa ser millonario. Ser un verdadero rico es ni siquiera tener que ir a la empresa, sino que desde la casa, con un computador en la casa, maneja todas sus empresas y sus coordinadores, sus jefes, sus administradores que tiene, sus contadores, le manejan todo su dinero, le administran todo porque es un verdadero rico. Los demás no. Los demás hemos sido obreros, trabajadores. Unos tienen un poquito más que otros, pero todos obreros, con mucho esfuerzo. Han tenido que comprarse las cositas que tienen. El que ha podido tener una casa propia, otros no, pagan alquiler, otros por ahí viven en un rancho arrimados donde pueden, pero la mayoría de gente que asiste a las iglesias es gente con crisis económica, gente con deudas, gente con muchísimo trabajo. Entonces dice el Espíritu Santo, ¿qué tanta bomba le dan ustedes a los ricos? Si los ricos a ustedes los menosprecian, ¿acaso no escogió Dios fue primeramente a los pobres de este mundo? No significa que un rico no pueda ser salvo, pero mi Señor Jesús lo dijo claramente, los ricos, los verdaderamente ricos, difícilmente entran al reino de Dios. Ellos no aman a Dios, no les importa la Biblia, ellos no lo necesitan, es decir, en su mente ellos piensan que no lo necesitan, para eso tienen dinero. Si se enferman pueden pagar los mejores médicos. Nosotros los obreros cuando nos enfermamos tenemos que clamar a Dios. A veces no tenemos ni para ir al médico del barrio, a veces no hay para eso. Lo que tenemos es fe, porque dice el Señor que Él nos ha hecho ricos en fe, herederos del reino. Buscad primeramente las cosas espirituales, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué tenemos que favorecer nosotros a los millonarios tan pronto llegan a nuestras iglesias? Hace poco recibí la llamada de la oficina de un político, hace como unos 15 o 20 días, y está el pastor Jair, sí, cómo no. Le llamamos aquí de la oficina de fulano de tal, es que él ha dicho que en cualquier momento quiere hacer una visita a su iglesia, va con un equipo de trabajo, quiere saber dónde está ubicado. Le dije, muy bien, para nosotros es un honor recibirle. La congregación está en una casa de familia en tal lugar. Y la que tenemos en San Antonio está ubicada en tal lugar, en un local, pues allí que tenemos prestado. Cualquiera de esos lugares nos pueden visitar y estamos dispuestos a servirle. ¿Cómo no? Perfecto. Entonces le dije, lo que sí quiero hacer una advertencia. Cuando lleguen al lugar, se van a ubicar en las sillas donde nosotros tenemos para todos los hermanos,
porque nosotros no pasamos al púlpito a las personas que nos visitan de afuera, ya sean políticos, ricos, empresarios, millonarios, militares, no los pasamos al púlpito. Ah, pero él querrá quizás dar un saludo a la gente. Le dije, no, nosotros no pasamos al púlpito a las personas visitantes así de una vez. Si no son cristianos reconocidos de buen testimonio, que yo pueda dar testimonio de ellos, no les presto el púlpito. Ah, bueno, muy bien, le daré esa información. Bueno, desde ese día hasta el día de hoy no hemos recibido más llamadas ni mensajes, ni nos han dicho si van o no van. Finalmente, como que esa frase creo que no cayó muy bien, sino como un balde de agua fría. Dije, así sean empresarios, políticos, militares, quien quiera que sea, no soltamos el púlpito fácilmente. Amados hermanos, la gente que llega a nuestras iglesias, muy pocas personas llegan a nuestras iglesias que sean empresarios, políticos poderosos o militares. En nuestras congregaciones pues no llegan estas personas, pero cuando llegan ellos quieren de una vez figurar, que se les dé lugar, que se les mencione, está entre nosotros el renombrado doctor archifamoso con 20 títulos de no sé dónde y que ha hecho tal y tal cosa, le vamos a pasar aquí al frente para que... No, mis amados hermanos, los pecadores deben venir a escuchar la palabra del Señor. Todos hemos sido pecadores en este mundo, todos empedernidos, y debemos sentarnos a escuchar la bendita palabra del Señor. Eso es lo que necesita el pecador. Una vez una cantante famosa, quizás es un testimonio del año 1800, no recuerdo bien qué época. Esta cantante tenía un concierto. No sé si esto ocurrió, fue en Inglaterra. Entonces el predicador, que en esa época era evangelista en esa zona, escuchó que la cantante venía al teatro fulano de tal. Y él pagó la entrada y dijo, voy a escucharla. Y se fue para escuchar a la cantante. Y el lugar era un bar donde habían prostitutas y habían hombres muy lujosos que pagaban a esas prostitutas caras con el fin de divertirse. Y la cantante fue escogida para dar un concierto en ese lugar. Total que ese lugar se llenó. El predicador fue, pagó la entrada para ver a la cantante. Esto es algo extraño, pues yo quizás no lo haría, supongo que no lo haría, pero él fue atrevido y entró. Después de que ella cantó, él se acercó y le dijo, señora, he escuchado todo el concierto y quiero decirle que yo pagué la entrada porque soy un predicador evangelista y he venido para decirle de parte de Dios que usted debe arrepentirse de sus pecados, porque usted va camino al infierno, igual que todas las prostitutas que trabajan aquí. Entonces ese es el mensaje que traigo y yo pagué la entrada específicamente para predicarle a usted. Cuando él dijo esto, la mujer se molestó un poco. Quizás sus guardianes lo sacaron del lugar, no sé, el testimonio no cuenta con exactitud qué pasó con el predicador, pero él se fue. Un tiempo más tarde, el testimonio de esta mujer dice, ella es una escritora de himnos cristianos, dice que cuando ese predicador le dijo estas palabras, en el momento ella se llenó de rabia, de indignación. ¿Cómo él me va a comparar con las prostitutas? Y dice que yo voy al mismo infierno que ellas van. ¿Cómo se le ocurre? Ella como que pensaba que el infierno tiene selección para ricos y pobres, las prostitutas entran por el túnel izquierdo, las cantantes entran por el túnel derecho, por favor, por aquí los más villanos, por aquí los más ladrones, por aquí los menos mentirosos, y como que en el infierno hay ascensor para unos y para los otros por aquí son dirigidos. No, amigo, todos van para el mismo infierno, le dijo el predicador a la cantante. Lo cierto es que esta cantante quedó muy conmovida, no podía dormir y finalmente fue salvada por Cristo y se convirtió en una cantante, escritora de himnos cristianos. Yo quisiera saber con exactitud el nombre de ella, trataré de localizar el testimonio que dio Vernon McGee acerca de ella, pero es excelente testimonio. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos por qué hacer acepción de personas como que si hubiera un infierno diferente para los unos y para los otros. Por favor, los ricos que van al infierno pasen por el túnel izquierdo, que es el alumbrado, y los pobres que van al infierno pasen por aquí, por el alambrado, que está lleno de púas y donde hay barro. ¿Sí? Hay infierno para los ricos e infierno para los pobres. Todos los pecadores van al mismo infierno. Total que hay que predicar el evangelio a todos, no hay que hacer acepción de personas nunca. Así de que mis amados hermanos y ministros de Dios, sin acepción de personas en las iglesias, porque esto desagrada a Cristo, a todos se les predica por igual. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, versículo 6. ¿No os oprimen acaso los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales y os meten presos? Los ricos violan, tienen empresas donde venden niños, secuestran niñas menores de edad, prostituyen niñas de 12 años y las pagan a cualquier precio, pagan miles de dólares y euros por tener sexo con niñas. Eso es claro, eso ya está en los noticieros, eso ya se sabe. Hasta gente del Vaticano ha participado de estas inmundicias y nosotros les vamos a estar dando honra y aplausos porque es el empresario fulano de tal.
Ahorita ese señor Bill Gates lo tienen demandado por esas vacunas que puso un montón de gente en el mundo que están matando esas vacunas a la gente. Pero esa gente tiene todo el dinero para salir de la cárcel. Un pobre se roba un teléfono y le dan primero una paliza en la calle. Luego lo meten preso y en la cárcel los otros presos le dan su otra paliza. Los guardias le dan la otra paliza y finalmente a veces es posible que hasta le den la pena de muerte. ¿Y es grave robarse un teléfono? Sí, sí es grave, por supuesto que es grave. Ese miserable ladrón no tiene por qué estarle quitando las pertenencias a ningún vecino. Pero noten ustedes que si un pobre se roba algo, un carro, una moto o algo así, por decirlo de alguna manera, tiene que pagar y hundirse en la cárcel, porque ese es su delito. Pero los ricos no. Los ricos no pagan cárcel. Ellos salen tranquilos, como si fueran grandes hombres y se les tiene como don fulano de tal, el político fulano de tal, el general fulano de tal. Y ellos violando niños, vendiendo órganos de personas, asesinando, secuestrando, todo esto. Hace poco escuché el testimonio de una prostituta que se regeneró. No escuché si ella se convirtió al evangelio, no estoy seguro, pero ella hizo una fundación para ayudar a mujeres prostitutas y a niñas violadas, violadas. Ella cuenta que ella era la que le llevaba niñas menores de edad a una cárcel a un guerrillero en Colombia, porque el contacto estaba pagado con el director de la cárcel, los policías, todos estaban pagados, se les pagaba desde adentro de la cárcel para que esta prostituta llevara niñas secuestradas para que este hombre las violara. Luego ella dice que cuando abrió los ojos y Dios la hizo entender, no sé si se convirtió, pero ella se regeneró, hizo una fundación y empezó a defender a las niñas y a denunciar a estos individuos mafiosos y a los policías y directores de la cárcel que se prestaban para este tipo de delitos. Amados, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. ¿No se burlan acaso del Evangelio todos estos infelices millonarios? ¿No se ríen de nosotros, de nuestros cultos, de nuestra adoración al Señor y no dicen que somos unos pobres tontos por estar en una iglesia predicando la palabra o fanáticos? Porque ellos tienen su Dios que se llama euro, libra, dólar, peso, lo que quiera. Ellos tienen oro y plata. Ellos no necesitan, según ellos, a Dios. Ahora, dice la palabra en versículo 8. Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Así de que el escritor está dando argumentos potentes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como te gustaría que te traten al llegar a una iglesia, e incluso a veces por primera vez. De esa manera trata a los que llegan a tu congregación. Los pastores deben ser muy disciplinados, muy directos y claros en su congregación. Creo que en algunos lugares como predicador, es muy posible que a mí me aprecien y me estimen. La gente me ha mostrado su cariño, su respeto, incluso en mi congregación que pastoreo también. Pero es muy posible que algunos, incluso en la congregación que pastoreo, es posible y en algunas iglesias que visito no me quieren mucho, porque soy directo y claro con la gente. Hablo clarito a ricos y pobres, todos por igual. Todos van camino al infierno, así de que todos debemos arrepentirnos. Todos vamos a buscar al Señor. Y aquí nadie compra un puesto ni un curul, ni en la iglesia del Señor hay privilegios para nadie. Todos necesitamos buscar al Señor de rodillas, de todo corazón, porque no hemos sido más que unos repugnantes y viscerales pecadores. Eso es lo que hemos sido todos y le hemos fallado al Señor. Así de que necesitamos buscarlo con nuestra frente puesta en el piso. No tenemos por qué nosotros hacer acepción de personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tanto ricos como pobres necesitan escuchar el Evangelio del Señor por igual. No hay acepción de personas. Entonces, la Biblia es muy clara. Se nos habla claramente. El escritor nos está exhortando a tener una iglesia espiritual. ¿Por qué? Dice el versículo 9, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado contra Dios y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Y para dónde van a ir esas iglesias, esos pastores que hacen acepción de personas? ¿Qué cree usted? ¿Que va camino al cielo? Al infierno es que se va a ir por actuar de esta manera. Porque no es un convertido el que hace tal cosa. Es un pastor impío el que pone a los ricos en un lugar porque le dan ofrenditas. Todos los pastores gozamos del privilegio de que alguien se acerque a nosotros y nos dé una ofrenda. Eso nos bendice. Nos alimentamos con eso. Claro que sí, nos cortamos el cabello, pagamos el alquiler de la casa o las necesidades básicas del hogar. Los pastores somos privilegiados en eso. Somos honrados por la gente. Aquí no estoy hablando de los pastores estafadores que se vuelven millonarios a costillas de la fe de la gente. No, hablo de los pastores como nosotros.
que recibimos lo necesario, lo básico. La iglesia ni siquiera es capaz de cubrir nuestras necesidades básicas porque a veces les falta esfuerzo o no tienen con qué. Eso no importa, pero sí nos bendicen, algo nos dan, algo cubren de nuestras necesidades. Y porque ellos dan una ofrenda, ¿vamos a dejar de predicarles el evangelio y acariciarles sus pecados? De ninguna manera. Aunque nos bendigan con dinero, aunque nos den para nuestras necesidades básicas, aunque nos digan esto es para usted este regalito que le traemos, pastor, igualito tienen que escuchar el evangelio desde el púlpito. Claro y como está. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Así de que si nosotros queremos servir al Señor, debemos servirlo en todo lo que dice el evangelio. Así como era en el Antiguo Testamento, en ese aspecto, es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba la ley de Moisés. Hoy tenemos, entre comillas, la ley de la libertad, la ley del Evangelio, pero también tiene sus puntos y debemos esforzarnos por cumplirlos todos, no para ser salvos, sino como una muestra de que Dios nos ha salvado. Y una de las leyes de la gracia es no hagan acepción de personas. No pongan a los ricos en un lugar y a los pobres en otro. Los hermanos que le dan al pastor una ofrenda no son privilegiados más que los que no dan nada. En mi congregación tengo personas que me bendicen con algunas de mis necesidades, pero tengo otras que no tienen para darme. Al contrario, a mí me ha tocado de lo mío darles a ellos porque no tienen, no pueden, no devengan un salario, no tienen un salario como darnos a nosotros algo. Entonces los vamos a sentar en la última silla sin privilegios. Tanto los que pueden dar algo como los que no dan nada, todos son iguales delante del Señor. Todos delante del Señor son amados y todos son pecadores que necesitan a Cristo. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos los puntos, así de que debemos estar claros. El mismo Señor que dijo no cometerás adulterio, Él también dijo no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, pues ya te has hecho transgresor de la ley. Así también es el Evangelio, así como son los 10 mandamientos, es el Evangelio. Usted no puede decir que ama al uno, pero detesta al otro. No puede decir que tiene privilegio con este, pero pone en la última silla al otro. No, así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ese es el Evangelio, la ley de la libertad. Si hemos sido libres, que se vea en nuestra vida esa libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es de que el Señor ha observado y está observando nuestro comportamiento con todos nuestros hermanos, tanto con los que tienen un poco más en el bolsillo como los que no tienen. En la cruz del Calvario el Señor murió por todos nosotros por igual y su sangre se derramó por todos los pecadores, por todos los que Él tiene escogidos para Él, el Señor ha muerto en la cruz del Calvario. Y si el Señor derramó su sangre y no nos menospreció a unos por tener un poco más que otros, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo y con qué derecho? La misericordia triunfa sobre el juicio. El que no tenga misericordia de unos, sino que haga parcialidad y se incline hacia los otros, el Señor tomará en cuenta estas cosas sin duda alguna. Bueno, amados, el tiempo nos alcanzó para disertar en parte la mitad de este capítulo, lo que tiene que ver con la parcialidad. Entonces, nos vemos en el próximo episodio a la misma hora y por el mismo canal.